de apoyo. Entonces, en este momento, pues estoy grabando la clase para informarles, ¿verdad? Y que ustedes pues tengan ese conocimiento y que pues cualquier cosa pues la pueda ahí en Classroom, terminando la clase, yo la subo para que usted pues la tenga disponible desde ese momento para consultarla, ¿verdad? Recordar algunos aspectos que quedan grabados. Bien, entonces en este momento, bienvenidos para la clase. Usted ya sabe, por favor, en todo momento, pues activar su cámara, mantenerla activa y su micrófono apagado para que la información llegue y pues evitar de repente ahí algún distractivo, algún ruido que pueda llamarnos la atención. Para ello, entonces, recuerde su cámara encendida y de esa forma, pues vamos a trabajar. Así también sabemos, ¿verdad?, que usted está ahí y está al pendiente de su educación y que pues le estamos hablando a usted y no pues únicamente un teléfono, ¿verdad? Siempre el ser humano pues necesita esa imagen, capturarla para saber a quién dirigir, ¿verdad? Las palabras, el pensamiento es una de las tantas cosas tan importantes que tenemos acá como seres humanos para poder entrar en esa conexión. Ok, bienvenidos entonces, qué gusto poderles saludar. Josué, Iliana, ya pues Claudia ya viene en camino, ya se está conectando, bueno, ya está ahí conectada, listo. Qué gusto poderles saber, espero que vaya tomando apuntes. Recuerde que también en Classroom tiene un archivo, un PDF, donde se puede apoyar para realizar su resumen y pues de esa forma también tener ahí la evidencia de lo que se trabajó en esta clase. Entonces, vamos a iniciar y nuestro tema del día de hoy pues es algo interesante porque aquí vamos a poder distinguir dentro de lo que es el cómo comunicarnos, el cómo llevar esa información y a través de lo que son los argumentos. Entonces, vamos a iniciar y pues recuerden mantener sus cámaras activas para yo poder dirigirme, ¿verdad? Dirigir mi vista hacia ahí con usted y saber de manera mental que usted está ahí, no de manera física, pero de manera virtual, pues nos estamos saludando. Entonces, Claudia, si puedes activar tu cámara y tu micrófono, pues desactivado. Cuando tengan alguna duda, recuerden, lo pueden activar y luego pues continuamos, ¿verdad? Hacen su intervención y lo vuelven a desactivar. Ok, los argumentos. ¿Qué es esto de los argumentos? Muchas veces lo vamos a escuchar o lo hemos escuchado, más usted que es finalista, ya el próximo año va a escuchar mucho de esto, ¿no? Va a trabajar bastante con esto, ya que los argumentos son esas ideas que refuerzan una tesis. ¿Y qué es una tesis? Una tesis es una idea, defender un tema, ¿sí? Eso es una tesis. Tener una hipótesis para trabajar con ello. Le decía a usted que es finalista, va a poder utilizar esto perfectamente en lo que es seminario, ya que de esto se necesita en seminario, de argumentos, y vamos a conocer los diferentes tipos de argumentos. Los argumentos son ideas que refuerzan una tesis, que refuerzan ese tema. Los argumentos lingüísticos pueden tener validez propia, ¿sí? Los argumentos lingüísticos, validez propia, por su grado de objetividad o fuerza persuasiva. Recuerde que usted, pues también, el año pasado trabajamos un poco de lo que era esto de oratoria, que es el arte de persuadir a mi público, el arte de persuadir y llegar a vender mi idea, de llegar a que los demás hagan lo que yo les diga sin imposición, sin decirle usted lo hace y se acabó. No, la persuasión entonces nos lleva a poder aplicar esto de los argumentos, porque como lo dice, ¿no? Que los argumentos lingüísticos por sí solos tienen validez, pero esto se refuerza con un poco de lo que es la persuasión, porque básicamente la oratoria hace mucho uso de lo que es los argumentos para poder persuadir, para poder llegar y vender la idea a las personas. Entonces, esto por su manera de impactar al receptor, es lo que les decía de la oratoria, ¿no? Por la manera que se impacta, entonces se persuade, lleva una fuerza esto de los argumentos. Podemos conseguir muchos resultados utilizando argumentos de una buena manera. Y vamos a ver acá
¿Cuáles son los argumentos racionales? Que ese es uno de los primeros argumentos que se tienen para poder dar a conocer lo que sucede, narrar, argumentar, dar las ideas principales. Un argumento de causa y efecto. Esto es dentro de los argumentos racionales, es decir, pensados y dirigidos. Porque argumentos de causa y efecto quiere decir, hay algo que causa, ¿sí? Hay una causa que tiene un efecto. ¿Cuál es esto entonces? Se establece una conexión de causa o consecuencia entre dos hechos. Básicamente, eso es un argumento de causa y efecto. Son dos hechos que se entrelazan, que tienen relación. Uno lleva a la consecuencia del otro, es decir, uno es el efecto, es el resonar, es la consecuencia del otro. Entonces, estos se utilizan con nexos, con conectores de causa o consecuencia. Entonces, algo es la causa y a esa causa vamos a tener una reacción. Aquí le llamamos efecto. Entonces, vemos aquí y vamos a distinguir cuál es la causa y cuál es el efecto. En esta frase, recuerde que estamos viendo los argumentos y los vamos a ir analizando por oraciones, ¿sí? Por oraciones. Aquí está una oración para poder analizar. La madre de Juan fumó durante su embarazo. Por eso ahora es un niño débil con bajo peso, ¿sí? Vemos aquí dos ideas dentro de este argumento racional de causa y efecto. Dos argumentos. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? La madre de Juan fumó durante su embarazo. Por eso ahora es un niño débil y con bajo peso. La primera parte de esta oración es la causa, ¿sí? La causa. La madre de Juan fumó durante su embarazo. Esa parte de la oración es la causa. ¿Qué es el efecto de esa causa? ¿Cuál es el resultado de que la mamá de Juan haya fumado durante que estaba embarazada de Juan? Pues que ahora Juan es un niño débil y con bajo peso. Esa es la causa, ese es el efecto, ¿sí? Ese es el efecto, es la consecuencia de la causa, ¿sí? ¿Qué causó que Pedro o que este niño sea débil y de bajo peso? Pues que haya fumado la madre durante su embarazo, ¿sí? El efecto es entonces la segunda parte de la oración. Y ahí vemos un argumento de causa. Es decir, hay un antecedente para que pueda darse el otro evento, ¿sí? Hay una razón para que se dé el otro evento. ¿Qué es lo que provocó que Juan sea un niño débil y de bajo peso? Que la madre haya fumado durante su embarazo. Entonces, la primera idea, ¿sí? La analizamos de esta forma. Que la causa, ¿sí? La causa de que Juan, en este caso Juan, es un niño débil y de bajo peso, es que la madre fumó. Esa es la causa. El efecto de haber fumado durante el embarazo es el efecto que sea un niño débil y de bajo peso. Ahí podemos ver entonces esto de argumentos de causa y efecto. Y muchas veces cuando, por ejemplo, nosotros llegamos tarde a un evento o llegamos o hacemos mal una tarea, ¿sí? Primero nos preguntan, bueno, ¿y por qué te salió mal? Es decir, el efecto es que nos haya salido mal. ¿Pero por qué nos salió mal? ¿Cuál es la causa de que nos haya salido mal? No pusimos atención, no tomamos en cuenta las observaciones, nos pidieron de una forma, pero yo entendí de otra. Eso es la causa que pues se ve reflejada en un mal trabajo, ¿sí? Entonces ahí vemos estos dos argumentos, ¿sí? Es muy utilizado muchísimo, ¿sí? Muchísimo, porque primero nos dicen, pero ¿por qué te salió así? Es decir, nos están diciendo el efecto ya lo vi, ya me di cuenta que está mal, pero ¿qué causó que me saliera mal? Y ahí es donde empezamos a racionalizar, analizar estos argumentos. Por eso se llama argumentos racionales de causa y efecto, ¿sí? Porque racionalizamos, pensamos. Luego de esto, vemos otro tipo de argumento racional, argumento de ejemplificación, ¿sí?
Ya vimos el de causa y efecto, ahora de ejemplificación, siempre dentro del mismo ámbito de argumentos racionales. Esta es otra división, otra parte. Los ejemplos refuerzan la tesis, es decir, refuerzan la idea. Deben guardar relación con el tema del que se está hablando para ser válidos y persuasivos. Nuevamente se repite acá, ¿no? Esta parte de persuasión, es decir, de convencer. Si usted quiere convencer, de argumentos de ejemplificación. Utilice argumentos de causa y efecto, ¿sí? Entonces, los de ejemplificación deben de guardar relación con el tema, ¿sí? Con lo que estamos hablando, es decir, con la idea principal, porque el tema, pues la mayoría de veces en la construcción, en la estructura, en el esquema de un texto, pues es la idea principal, el tema. Entonces, debe de guardar siempre relación con el tema del que estamos hablando para ser válido. Veamos entonces cómo se aplica, ¿sí? Esto de argumentos de ejemplificación. Pongamos un ejemplo y así empieza, ¿no? Así es como debe de hacerse un argumento de ejemplificación. Pongamos un ejemplo. Ocurrió en Valencia, donde un alumno del Instituto X puso una denuncia por continuas agresiones. Ahí vemos reflejado este argumento de ejemplificación. Básicamente es eso, reforzar, ¿sí? Porque así dice, siempre refuerza la idea, refuerza la tesis. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, el tema seguramente es bullying. Pongámosle el tema, ¿no? Es bullying. Y pues se da que el bullying es un hecho acosador que mantiene de manera inestable emocionalmente a los jóvenes. Y aquí vamos entonces. Como por ejemplo, hubo un caso en Valencia donde un alumno del Instituto Bienestar Social, por ejemplo, puso una denuncia por continuas agresiones con la dirección. Entonces, ahí vemos reflejado que ya hicimos uso de lo que es un argumento de ejemplificación. Usted, por eso le decía, allá en lo que es su informe de seminario, seguramente va a utilizar esto cuando realice su marco teórico, cuando haga su justificación, ¿sí? Porque colocará esto, ¿sí? Usará argumentos de causa y efecto, porque ¿qué causa la desnutrición? ¿O cuáles son los efectos de una mala nutrición? Seguramente un bajo rendimiento académico, si comen demasiado y no es controlado, una obesidad. Esos son los efectos, ¿sí? ¿Y qué causa esa obesidad? Una mala nutrición. Y ahí vemos, por eso le digo, es bien importante. ¿Por qué lo estamos viendo en filosofía? Porque es racional, es la forma que tenemos de comunicarnos y persuadir, ¿sí? Si queremos persuadir, tenemos que hacer uso de estas estrategias lingüísticas para poder lograr nuestro objetivo, que es llegar al uso de la razón, de lo que es la persona. Y recuerde que en filosofía es la madre de la razón, ¿sí? Es la madre de la razón, por excelencia, ¿sí? Por eso dice, dude de todo, menos de su duda, porque si duda de su duda, ¿de qué duda? ¿Sí? Y ahí aplica esto, ¿no? Entonces, el argumento de ejemplificación, básicamente tenemos que hacer algo que nos indique un mayor refuerzo a la idea, un mayor refuerzo al tema que estamos trabajando para poder dar claro la importancia de ese tema. Ejemplo, en su informe, la nutrición, allá usted en justificación de repente tendrá que utilizar argumentos de ejemplificación, porque ya está trabajando con una población y usted colocará la mala alimentación en los niños, bla, 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 bla. Por ejemplo, en la comunidad que se está trabajando como seminaristas, se ven estos casos y ahí ya utilizó usted argumento de ejemplificación. Básicamente es eso, reforzar la tesis, reforzar la idea, reforzar la investigación. Argumento de analogía. Esto también siempre dentro de lo que es un argumento racional, solo que de analogía. Llevamos 3 dentro de lo que es argumento racional. Ya vimos lo que es causa y efecto, dentro de lo racional, causa y efecto. Ya vimos de ejemplificación, ahora vemos analogía. ¿Y qué es esto de analogía? Es establecer una relación entre dos situaciones semejantes, ¿sí?
dos situaciones semejantes, es decir, una situación comparativa, ¿sí? Analogía traduce comparación. Relación, ¿qué relación tiene una con la otra? Así como lo estamos viendo también en nuestro tema de investigación. ¿Qué tiene de relación lo que es nuestro problema social con nuestra variable? ¿Qué relación tiene? Por eso hay el nexo de unión, ¿no? Índice de la desnutrición con relación a la mala alimentación, por ejemplo. Y vemos ahí entonces que hay una relación, hay una situación de analogía. ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Sí? Entonces, acá vemos, con la discriminación sexual ocurre lo mismo que con la discriminación racial. En ambos casos estamos atacando a la persona. Vemos acá entonces la comparación. ¿Cuál es la comparación? Que de las dos maneras se ataca a la persona. Esa es la analogía. ¿Cuáles son esas dos maneras? Discriminación sexual y discriminación racial, ¿sí? Son diferentes, pero es valedero compararlas, es valedero tener esa analogía, porque con las dos se afecta al ser humano, ¿sí? Con las dos se está atacando, ¿sí? Es algo analógico, es decir, algo comparativo, que afecta al final de cuentas a la persona. Ahora, tenemos que tener cuidado con la falsa analogía. Eso es bien interesante porque es una falacia, es decir, una mentira. Algo falaz es algo vago, algo sin sentido, ¿sí? Usted de repente cuando viene y empieza a dar argumentos de falsa analogía, está siendo falaz. ¿Y qué es falaz? Pues decir mentiras, ¿no? Entonces, la falsa analogía es una falacia que consiste en comparar situaciones que no guardan semejanza, es decir, son incoherentes, porque podríamos decir acá, por ejemplo, la discriminación sexual ocurre lo mismo con la discriminación, con lo que es la desnutrición, porque afecta a la persona. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, afecta a las dos a la persona, pero los dos temas son totalmente diferentes, porque uno es discriminar en un ámbito y la otra es de una necesidad de ser humano. O sea, no tiene nada que ver. A eso de repente usted dice, pero es que es compararlo y afecta. Por eso se llama una situación falaz, una situación de falsa analogía. No cabe la comparación, ¿sí? Siempre va a ir dentro de la misma línea. Una discriminación sexual sí, una discriminación racial sí. ¿Por qué? Porque las dos son discriminaciones, ¿sí? Y las dos radican en lo que es el ser humano. En la otra no, porque damos una discriminación sexual, estoy discriminando, la otra es de una situación alimentaria, pero no tiene nada que ver con discriminación. Sí afecta al ser humano, pero es una falsa analogía. Entonces ahí podemos ver. Seguimos con lo que es argumentos de datos o hechos, siempre dentro de lo que es el apartado de argumentos racionales. Argumento de datos o hechos tiene con un carácter verificable, ¿sí? Si los datos son falsos o inexactos, se convierte en una falacia. Ojo con esto, ¿no? Entonces, tiene un carácter de verificable. Si los datos son falsos o inexactos, ¿sí? Entonces, se convierte en una falacia. Veamos el ejemplo para poder entender. Sería extraño que la autoridad monetaria española concluyera que el sistema necesita entre 5.000 y 6.000 millones más de provisiones, ¿sí? Aquí estamos dando dos datos. Si es 5.000 o 6.000, para que esta situación pues monetaria, la situación monetaria española la incluyera en el sistema. Es decir, ¿serán 5.000 para que sea incluido o será 6.000 para ser incluido dentro de las provisiones? Básicamente se analiza. Por eso es argumento de datos o hechos. Nos van a dar cifras, nos van a dar acontecimientos para poder nosotros entonces ver y argumentar. En este caso, cuando nosotros estamos dando datos, dando cifras, estamos haciendo uso de un argumento de datos o hechos.
cuando se realiza, por ejemplo, una conferencia, ¿no? Se empieza a hablar de estadística, que en el año 2000 tanto surgió esto, surgió el otro, comparado al 2015, vemos un resultado bastante favorable. Ahí estamos hablando de argumentos, de datos o hechos. Damos cifras y comparamos, ¿no? Una época con la otra, pero con cifras. Y ahí es el punto para poder entender argumentos de datos o hechos. Seguidamente, vemos argumentos de autoridad. Obviamente, como su nombre lo dice acá, ¿no? Se cita a un experto o a una persona reconocida si su validez ha sido puesta en duda por algunos, pues algo es verdad independientemente de quién lo afirme. Sin embargo, este tipo de argumento cuenta con una gran carga persuasiva. Veamos cómo funciona esto del argumento de autoridad. House no cree en estos argumentos. Si él dice que un argumento de autoridad es falso, entonces es falso. Es decir, aquí entonces voy a citar yo a un experto o a una persona reconocida para poder darle fuerza a lo que estoy diciendo. Esto, si se está dando cuenta, tiene mucho que ver con lo que es oratoria, ¿sí? Con lo que es oratoria. Porque, recuerde, la oratoria es la transformación de un argumento en discurso. Eso es básicamente lo que estamos viendo, lo que estamos analizando. Cómo hacer oratoria de manera profunda y esquematizada para poder llegar a persuadir y llegar a la razón de esa persona y cambiar la conducta, cambiar la perspectiva que tenga esa persona de un determinado tema. Por ejemplo, un argumento de autoridad sería en la situación que estamos viviendo. El presidente, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? El presidente Alejandro Yamatei indicó que hay un estado de calamidad y que hay un horario de toque de queda. Si se da cuenta, ahí estoy haciendo uso de argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una citación, es decir, estoy dando el nombre de una autoridad, estoy dando el nombre de un experto o una persona reconocida. ¿Y quién más que reconocida que el presidente para tener que emitir una orden, para tener que emitir un mandato? Por eso se llama argumento de autoridad. Cuando yo quiera utilizar un argumento de autoridad, tengo que dar el nombre de una persona o una institución que tenga un reconocimiento para que esto sea valedero y tenga peso mi argumento y digan, sí, tiene razón, yo sé que así es. O por ejemplo, empiezo a dar datos estadísticos haciendo uso del argumento de hecho, ¿sí? Por ejemplo, en 1994 existió la revolución en Guatemala, donde murieron aproximadamente más de 1,500 guatemaltecos y el conflicto armado interno duró más de 30 años. Y esto lo podemos ver confirmado en el libro La Patria del Criollo, ¿sí? Entonces vemos ahí, La Patria del Criollo es un libro muy reconocido en cuanto a la literatura. O si usted quiere aplicarlo a lo que es algo popular, ¿no? De la literatura hebrea, ¿sí? Para que, por ejemplo, cuando dice, y es que está escrito que del polvo vienes y al polvo irás. ¿Y dónde dice eso? Está escrito en la Biblia, que la Biblia fue inspirada por el mismo Dios. Ahí vemos entonces un argumento de autoridad, porque estoy refiriéndome y estoy citando a una persona reconocida o a una autoridad o a algún libro reconocido y estoy dando datos. Entonces aquí tiene validez porque ha sido puesta en duda por algunos, ¿sí? Cuando se pone en duda, ¿será, no será? Y usted dice, está escrito en la Biblia. Entonces dice, sí, entonces es de autoridad, ¿sí? Pues algo es verdadero independientemente de quien lo afirme, ¿sí? Eso es verdadero. Si usted lo afirma o sea usted, sea otro, sigue siendo verdad. Entonces, por eso cobra fuerza este argumento de autoridad. Seguimos con lo que es datos argumentativos racionales.
generalizaciones y definiciones. Entonces, vamos acá. Argumentos emocionales. Ojo, ya vimos lo que son argumentos racionales. Son los que tienen que tener esta base para poder ser analizados y puestos en lo que es los argumentos para poder realizar oratoria, y la oratoria llegue y persuada. Llegue el argumento y persuada. Luego vemos entonces acá argumentos emocionales, y aquí pues como usted ya se imaginará hacia dónde va esto, ¿no? Hacia las emociones. Entonces, hay argumentos de experiencia personal. Ojo, ¿sí? Ojo con lo que vamos a abordar ahorita, porque ahorita no vamos a basarnos en algún dato histórico, en algún personaje de autoridad. Vamos y desde nuestra experiencia damos a conocer esos argumentos, esos acontecimientos que sucedieron. Y aquí, por supuesto, van a ser puestos a discusión. ¿Por qué? Porque son personales, son emocionales. Se basa en la propia experiencia, lo que ha vivido o ha visto de cerca. Durante mi viaje conocí a muchas mujeres afganas que padecían una discriminación angustiosa. Entonces, dentro de la experiencia personal, dentro de los argumentos emocionales, usted va a contar su historia. Por ejemplo, yo ahorita le puedo decir, argumenteme desde un punto de vista de experiencia personal cómo se está viviendo la pandemia. Y usted, pues, viene y empieza a argumentar, empieza a escribir desde su punto, desde lo que está viviendo. A eso le llamamos argumento de experiencia personal. Como ahí el título lo dice todo. Se basa en la propia experiencia de lo que usted está viviendo de cerca. No se lo contaron, usted lo está viviendo. Porque, ejemplo, esto cuando usted ya tenga a sus nietos, a sus hijos más adelante, le van a preguntar cómo usted vivió esta situación pandémica. Porque hace más de 100 años, déjeme contarle o recordarle, me imagino que usted ya lo sabe, hace 100 años se vivió también una pandemia, lo que fue la gripe española, ¿sí? Pero hace 100 años nadie tiene registros a nivel mental de esto. Pero si de aquí a unos 20 años o 50 años se vuelve a repetir el evento, usted va a tener esa experiencia y va a argumentar, va a dar su argumento desde la experiencia personal. ¿Por qué? Porque a usted nadie le está contando esto. Pero si le pregunto yo de la gripe española, pues no va a ser experiencia personal, porque eso usted lo escuchó de alguien, no lo vivenció, ¿sí? Entonces ahí vemos que la clave acá es que usted lo vivió de cerca, que usted vio de cerca ese momento para poder tomarse en cuenta como argumento de experiencia personal. Luego, dentro de los argumentos emocionales también están argumentos emotivo-afectivo. Esto es parecido como causa y efecto, ¿no? Emotivo-afectivo. Pero vamos a ver la aplicabilidad de este argumento acá. Se pretende conmover al receptor, despertando en él determinados sentimientos, ¿sí? Es decir, usted se va desde su emoción, usted va a transmitir, va a tratar de conseguir afecto a quien le escuche, ¿sí? A eso se refiere argumento emotivo afectivo. Entonces, va esto y va buscando esos determinados sentimientos. Deseo, amor, duda. De repente usted cuando está conquistando o está siendo conquistada, le dan este argumento a usted. Le están dando la emoción. Le están diciendo, es que mira, cuando te vi, pasó esto, pasó el otro. Y está siendo emotivo afectivo porque está buscando en usted ese afecto, ¿sí? Entonces, de que usted pues también sienta el mismo sentimiento, ¿sí? Entonces, esto va a ser una provocación de simpatía o de rechazo, cualquiera de las dos, ¿sí? De repente dice, no, no le creo, ¿sí? Esto es ya de manera personal, recuerde que es emocional. Entonces, acá dice, cuando vamos al volante, debemos pensar en nuestros seres queridos. Acá dan un ejemplo, como quien dice, eso es personal. Muchas veces no es algo determinante, sino solo es algo que sugieren, ¿no? Que pues yo puedo decir, miren, yo cuando manejo y voy lejos, pues hay que pensar en nuestros seres queridos porque
eso nos ayuda a tener prudencia al manejar, pero eso va a ser desde mi pensar. Es decir, le estoy diciendo, estoy siendo emotivo, le estoy dando mi emoción para conseguir su afecto y su comprensión. Usted puede ser libre de decir, ah, tiene razón, o esas son mentiras, ¿sí? A eso se refiere emotivo afectivo. Una emoción busca un afecto, ¿sí? Luego de esto, entonces, argumentos tópicos. ¿A qué le llamamos argumentos tópicos? Dentro, bueno, vamos a recapitular. Dentro de lo emocional, vemos que existen dos nada más, experiencia personal y emotivo afectivo. Dentro de lo que son argumentos tópicos, ¿qué son los argumentos tópicos? Es la validez de los argumentos tópicos dependen de los valores, ¿sí? Esto de los argumentos tópicos son dependiendo de los valores que usted tenga, la cultura de la que venga, la educación del receptor, ¿sí? La educación que tenga quien me escuche. Aquí va más entonces a esta situación. Atiende los argumentos tópicos a valores, cultura y educación, ¿sí? Remite a determinados grupos o a niveles sociales, comunidades o ideologías. Si el receptor no comparte nuestros mismos valores, este tipo de argumento no serán válidos ni persuasivos. Porque yo le puedo decir a usted, desde mi experiencia, ¿no? Usando un argumento individual, puedo decirle, mire, es bien importante que defendamos la vida, no debemos de estar en contra de nadie, debemos de tener empatía por todos. Pero si definitivamente usted no comparte esos valores que yo tengo, o definitivamente viene de otra cultura, usted solo me va a escuchar y no le va a persuadir. No voy a encontrar yo respuesta de parte suya porque va a decir, no, esas son tonteras. A mí no me enseñaron eso. Por eso dice que atiende a valores, cultura y educación, que sea de la misma línea. ¿Para qué? Para poder tener esta situación de argumentos tópicos. Entonces, la palabra tópico quiere decir que manejemos los mismos temas, que manejemos la misma visión, la misma ideología, es decir, los valores, cultura y educación. Si estamos en esa sintonía, va a tener efecto el argumento. Pero para que veamos acá la claridad de los argumentos tópicos, se basa en valores, educación y cultura, para que tenga efecto, básicamente en eso. Luego de esto, entonces, hay un conocimiento general de todo esto, ¿no? Las ideas que muestran culturas asumen como verdades y que pueden reflejarse en frases hechas o refranes. La unión hace la fuerza, ¿sí? Esos argumentos tópicos son los conocimientos los que hacen uso de este conocimiento general y pues acá se hace más evidente los refranes porque son a nivel universal, ¿sí? Son a nivel universal y tienen la misma explicación esto de los refranes. La unión hace la fuerza. Acá nos da a entender de que si nos unimos, pues ganaremos alguna situación. Que si nos unimos, pues no tan fácil nos van a debilitar, ¿no? No tan fácil nos van a hacer desistir de nuestras exigencias. A eso hace relación esto de los tópicos a nivel general. Luego, por último, y aquí nos vamos a quedar, argumento de la mayoría. ¿A qué hace referencia esto de los argumentos de la mayoría? Se acepta una idea porque la apoya la mayoría. Por ejemplo, yo le digo a usted, miren chicos de sexto dibujo, tenemos que apoyar en el aniversario, tenemos que participar activamente, tenemos que estar al tanto de la página. Y yo les digo, ¿están de acuerdo? ¿Quiere que apoyemos? Usted me va a decir, sí, apoyemos, profe, es bueno. Entonces, ahí podemos aplicar un argumento de la mayoría porque todos estamos de acuerdo. Se acepta una idea, ¿sí? Y usted la apoyó al decir, sí, es muy bonito el aniversario, ahora vamos a participar diferente. Ah, pues es un argumento de mayoría. También podemos decir, la película ha tenido más de 2 millones de espectadores, así que debe de ser muy buena. Pues aquí todos vienen y dicen, ah, yo ya la miré, sí es cierto, yo soy parte de esos 2 millones que han visto esa película. Entonces, es un argumento de mayoría. Ok, entonces, básicamente, chicos, eso es lo que les tenía que compartir. Ahí, pues, les dejé este documento. Ahí está en PDF, en Classroom, para que usted, pues, vaya profundizando, vaya avanzando
todavía quedan algunos argumentos que analizar ahí y pues usted puede ir teniendo este conocimiento y ampliar. Únicamente quedan 6 tópicos para que usted pueda tener esto. Básicamente, céntrese nada más en argumento. Ya en contraargumentar, pues únicamente léalo para conocer, ¿sí? Contraargumentar, para que usted lo use como herramienta cuando de repente le hagan esta pregunta, ¿no? Que también viene más adelante, que es una falacia, ¿sí? Los tipos de falacia y con eso termina. Entonces, aquí usted pues puede tener ese conocimiento, vaya a ese PDF y ahí pues como le digo, ¿no? Hay información bastante importante para que usted vaya profundizando y ampliando este tema. Recuerde que en esta clase, en esta semana, básicamente usted va a realizar ahí en su agenda, indica que en este tema va a realizar un resumen y pues también realizar un argumento, ¿sí? Un argumento en su cuaderno. ¿Qué tipo de argumento va a realizar? Va a realizar tres argumentos de diferentes tipos de enfoque. Ya vimos los enfoques, de repente causa y efecto, es decir, va a realizar un escrito, un argumento, donde abarque, sí, vimos varios aspectos. Usted puede abarcar 3 o 4, eso es lo máximo. Si usted quiere abarcarlos todos, hágalo, ¿sí? Pero dentro de ese escrito, es decir, dentro de ese argumento que haga en su cuaderno, tiene que abordar 4 de los que vimos hoy, ¿sí? Y pues también puede incluir los que usted va a hacer su lectura allá en casa, ¿sí? Es importante que tenga este conocimiento para que cuando llegue el momento de comprobar en sus desafíos cuánto ha avanzado, pues pueda responder y hacer muy adecuadamente sus desafíos. Ok, tenemos 2 minutos. Le dejo el tiempo si existiera alguna duda. Vamos en orden y esto, pues ya sabe, es la toma de asistencia también. Claudia, ¿tienes alguna pregunta o alguna inquietud? Por respecto a dijo usted, ahí no escuché muy bien, solo que mi internet está todo trastornado. Ah, bueno, te recuerdo, ahí en tu agenda puedes ver que tienes que hacer un argumento, un escrito, escribir ahí en tu cuaderno. Tienes que tomar en cuenta en ese escrito que vas a hacer, puedes argumentar. El tema, usted lo elige. Si quiere, haga un argumento de la situación pandémica que está viviendo usted, ¿sí? De hecho, si quiere, haga eso. Agarre ese tema, el tema sería, ¿cómo estoy viviendo la pandemia? ¿Sí? ¿Cómo estoy viviendo la pandemia? Y empiece entonces a redactar con los argumentos que vimos hoy, con todos los argumentos y con los que están en el PDF, un escrito. Y así va a ser su tarea, ahí en su cuaderno, aparte de su resumen. ¿Estamos ahí? No, ya, sí, ya ahí. Sí. Ok, perfecto. Iliana, ¿alguna inquietud? No, profe, todo claro, gracias. Gracias. Josué, ¿cómo estamos? Profe, solo con la fecha de entrega, ¿cuándo sería? Ah, bueno, esto me lo mandan el próximo viernes. ¿Sí? Sí, porque Está bien. sí, el próximo viernes, no tengan penas, próximo viernes me lo mandan. A mi WhatsApp, ahí está el número. ¿Estamos ahí? Muchas gracias, profe. Ok, gracias chicos, nos vemos en una próxima clase y siga atento a todas sus clases, por favor. Ya viene el aniversario.